El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta les dijo: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy va contra esa mentalidad que tenían muchos en la época de Jesús. Bueno, en la época del Nuevo Testamento, gente que venía del paganismo, que decían o pensaban que las tentaciones vienen de Dios. Es la mentalidad que tienen muchos también hoy, cuando algo va mal y entonces saltan con la frase: bueno, es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que las cosas vayan mal. Cuando hay tentaciones, es Dios que tienta. No, nos dice el apóstol, no va por ahí, ni mucho menos. El pecado viene del hombre, no viene de Dios. Es el hombre que se pone contra Dios, no Dios contra el hombre. Por eso ahí hemos de estar atentos muchas veces cuando actuamos como paganos, poniendo a Dios como culpable de las cosas, cuando es el pecado del hombre el culpable de las cosas, no Dios, ni mucho menos. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio complicado. Dice Jesús, dice el Evangelio: a los discípulos se les olvida tomar el pan y no tenían más que un pan en la barca. Y mientras, eso es justo después de la multiplicación de los panes y los peces. Y es Jesús que les dice: estad atento, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y entonces ellos se ponen a discutir de por qué no tienen pan, quién se lo ha dejado. Y Jesús les hace entrever que no se enteran, que no es un problema de panes, que no habéis visto las multiplicaciones que hice y lo que sobró de los panes, y que estáis ciegos, que no veis. Y a nosotros nos va bien porque es un texto muy actual. ¿Qué quiere decir evitar la levadura de los fariseos y de Herodes? Los fariseos eran los que se ponían contra Jesús desde el punto de vista religioso, porque consideraban que tenían que destruir a Jesús como fuese, porque iba contra, según ellos, sus tradiciones. No iba contra la fe, ni mucho menos, él es la fe, sino contra las tradiciones puramente humanas que tenían, que ellos elevaban a categoría de fe. Y entonces Jesús es peligroso. Para los herodianos, Jesús puede transformarse, se puede creer que es el Mesías, entonces irá contra los romanos. Los herodianos eran los favorables a los romanos. Así que fariseos y herodianos son enemigos, pero los dos se hacen amigos para ser enemigos de Jesús. Y entonces todos estos van creando dudas. Es que los fariseos dirán: es que Jesús va contra el sábado, va contra la ley, es que vosotros vais contra las tradiciones, no coméis con las manos puras sino impuras, no os laváis las manos, no seguís las tradiciones de los mayores. Hay que cargarse a Jesús como sea, acabarán cargándoselo en la cruz. Y eso nos va bien a nosotros en la mentalidad en la que estamos hoy, porque también esto pasa. Dentro de la Iglesia tenemos nuestros fariseos y nuestros herodianos. Y aunque lo que diga puede llegar a ser polémico, pero es una realidad y hay que tratarla. Es el problema con Jesús de aquella época, que hay que cargárselo como sea. O hay que, pues hoy pasa algo parecido con el Papa.
de Roma. Los fariseos nuestros, este papa no es legítimo, que se ha creído, es un antipapa, estamos en sede vacante, yo que sé cuántas cosas llegan a decir. Y hemos de decir, no, este es el papa auténtico, faltaría más. El papa Francisco es el papa, al cual se le debe respeto y obediencia en aquello que nos marque como obediencia en nombre de la Iglesia. Pero también hay estos herodianos. ¿Cuáles son los herodianos de hoy? Aquellos que confunden lo que es el papado, pensando que la figura del papa no es el papa, sino que es Bergoglio. Y me explico. Pensando que cuando uno es papa, no está en esta función de la fe, sino que él lo es porque aquello que piensa es dogma de fe. No, aquello que piensa es dogma de fe, no es así. Lo que el Papa piense en su interior es de él. Lo que él enseñe como magisterio, eso será el magisterio. Y entonces dicen que el Papa quiere hacer cosas que no le dejan, que no sé qué, que están haciendo un magisterio paralelo, interpretando lo que el Papa querría decir, pero no le dejan, porque los fariseos no le dejarían. Y entonces se inventan toda una serie de doctrinas que van contra la tradición de la Iglesia y contra la verdad, como si hablasen en nombre del Papa. Y estos también son antipapas, igual que los fariseos, que promulgan pues que este Papa no es legítimo. Eso es lo que hacen, es ir contra el Papa, promulgando o haciendo creer que el Papa piensa y dice y haría toda una serie de cosas que no le dejan. Por lo cual la Iglesia va contra el Papa. Ni unas son fariseos, otros son herodianos. Nosotros, ¿dónde hemos de estar? Pues entendiendo que el Papa es el Papa, faltaría más, y entendiendo que la Iglesia no está al servicio de lo que la persona de Jorge Bergoglio quiera o no quiera, sino lo que Francisco, como Papa, proponga de verdad a la Iglesia, lo que habla en nombre de la fe, y en eso es Papa. En sus cosas o en lo que dicen que piensa, eso no es ser Papa, es en lo que realmente propone a la Iglesia. Y en eso, hasta este momento, pues ha sido perfectamente ortodoxo y como Dios manda, faltaría más. Sabemos también muy bien que lo importante no es la persona en sí misma, sino aquello que representa y aquello que hace en nombre de Cristo. Él es cabeza de la Iglesia y como tal no responde como simplemente Jorge Bergoglio, sino como Francisco, Papa, que está puesto para gobernar a la Iglesia, para dirigirla hacia Dios. Y en eso él es realmente el Papa. El gran error nuestro sería, de cada cristiano, considerarlo antipapa, o ponerse a decir cosas que no dice, o manipularlo por una parte, o manipularlo por la otra. Hemos de ver realmente desde la fe la figura del Papa, que no se inventa la fe, sino que ha de continuar esa tradición que viene desde el principio, desde los apóstoles hasta nosotros, y que nos ha de llevar por el camino de Cristo.